Le damos ya la bienvenida a la licenciada María Victoria Díaz. ¿Cómo está? Victoria, qué lindo tenerte acá. Buenos días a todos. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo te dicen, súper? María ¿Me dicen Victoria, Vic o Vicky? Ahí está, me quedo con El Victoria. más chiquito, viste, por ahí cada vez menos. Pero sí, como Victoria por ahí suele ser largo, viste. Pero Bueno, como te sienta más cómodo. Qué lindo, se nota que estuviste cómoda porque volviste. Por supuesto que Y nosotros sí. estamos muy contentos acá porque Sí, podemos sí. abordar temas más comunes de lo que por ahí uno se imagina, ¿no? Así es. Justamente hoy vamos a hablar de esta palabra que escuchamos y muy seguido, el tema de la ansiedad. Exacto, un mal que nos acecha, mal entre comillas, cuando esto se patologiza. Como te decía fuera del aire un poquito para introducirnos en el tema, la ansiedad es algo absolutamente normal, todos los seres humanos la tenemos, es una emoción, ¿sí? Esta se torna, ¿sí? Patológica cuando se vuelve excesiva y cuando se cronifica en el tiempo, cuando no es tratada, cuando no es identificada por la persona. Esta cuestión de la ansiedad ya viene hace tiempo charlándose. Antes de la pandemia ya había un estudio que hablaba sobre la pandemia de la Argentina, que es la ansiedad, imagínate ya antes del COVID, de nuestra pandemia, que hablaba de un aumento excesivo de personas que tienen ansiedad, padecen ansiedad, e imagínate que el porcentaje que consulta es el que uno tiene en cuenta como para sacar los porcentajes justamente de cuánto hay, cuánto si hay más, si se ven más en mujeres, más en hombres. Lo que dice la teoría es que las mujeres somos las que más consultamos en realidad, o sea, es decir, hay más en mujeres o se ve más en mujeres, pero en realidad somos las mujeres quizás las que somos más conscientes y a veces consultamos y tenemos menos estigmas a la hora de decir, bueno, voy a consultar sobre esto, voy a trabajar sobre esto que considero que me está afectando. Por ahí quizás los hombres hay una cuestión menos... No consciente, pero de que consultan menos por vergüenza, por timidez, por considerarse estas cuestiones culturales y mandatos de que tienen que ser fuertes. Pero no quiere decir eso que ahora, yo lo veo en la clínica, los hombres también consultan y son más conscientes ahora de cuán importante es el abordaje de su salud mental. Me decías que la ansiedad es una emoción, que todos lo tenemos, pero el tema es cuando detectamos que esto nos está afectando. Exactamente. ¿A qué acciones uno le tiene que llamar la atención como que no estamos manejando la ansiedad y que esto nos puede terminar perjudicando? Justamente, primero, síntomas físicos son los más visibles o detectables que muchas veces las personas piensan y confunden, porque el estrés, la ansiedad es resultado del estrés. Muchas veces uno dice, bueno, estoy estresado, simplemente como, pero no sé, son poco conscientes de la cantidad de sintomatologías que en realidad significa que es ansiedad, ¿sí? Hablamos de dolores de cabeza frecuentes, hablamos de contracturas musculares, de sudoración, taquicardia, ¿viste? Cuando como que estoy agitado, o presión en el pecho, es como algo bastante común, ¿viste? Los pacientes te dicen, siento como algo acá, que muchas veces inclusive lo confunden con, me está pasando algo en el corazón, ¿viste? Claro. Y era típico, y es típico, sigue siendo aún muy típico que consulten al cardiólogo primero. ¿Viste? Como que van al inclusive a urgencias en el cardiológico o en otras instituciones médicas, diciendo esto, como que siento algo, me va a agarrar un ataque, o esto que te decía también, o a veces confusión, mareo, sensaciones así de despersonalización, como que una se ve, ¿viste? Como que lo tratan antes era como bastante común esto, como que primero voy al clínico. Sí. Me descarto todo y eso sigue pasando y el clínico te dice, no, esto es psicológico, anda a un psicólogo o anda, en otro caso, que también, yo también como psicóloga tengo pacientes donde por supuesto que hay una derivación a un psiquiatra cuando es necesaria la medicación. Que en muchos casos es sumamente necesaria. Se trabaja en conjunto, psiquiatra con psicólogo, son dos pilares fundamentales. Como también te decía hoy, hay pacientes o hay personas en realidad que tienen esta cuestión de la medicación como no, yo no me voy a medicar, de que no querer tomarla por miedos, ¿sí? O por también esto, tengo que depender de una medicación. O también está la sobremedicación y la automedicación, que en este estudio que te charlaba hoy, ya 2018, 102 millones de recetas
en el país de ansiolíticos. Estamos hablando antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Imagínate ahora, esto es lo que yo también por ahí lo charlo con mis pacientes, de decirle, la Organización Mundial de la Salud, ya creo que por ese periodo, ya diagnosticaba que la primer enfermedad iba a ser, por sobre el cáncer, en el 2030, la depresión. Y la ansiedad también está ahí, como de la manito, por decirte. Y ahora imagínate, yo post pandemia, va a haber números que asustan. Exactamente. ¿El hambre también forma parte de la ansiedad? El hambre o el no hambre, en realidad es la no gestión del hambre, ¿sí? Como no identificar o gestionar a través de la comida la ansiedad, sí, es sumamente típico, sumamente típico. Atracones, me dicen mis pacientes, yo quizás a veces le digo, bueno, hay que saber identificar qué es un atracón realmente de un exceso, ¿viste? O la no identificación de estoy comiendo por ansiedad, estoy comiendo porque no sé cómo gestionar lo que me está pasando, esta angustia, este malestar, o a veces el mismo ajetreo de este piloto automático en el que vivimos, porque también es lo que se ve, es contextual, es sociológico, cultural, este aumento, ¿no? También de la ansiedad, no es una cuestión meramente psicológica. Esto de, bueno, que te decía, el piloto automático, no registro cómo, no registro si en realidad tengo hambre, picoteo, ¿viste? O directamente él no se cierra el estómago o problemas gastrointestinales, en donde, bueno, empiezo a tener, que también es una consulta re común, gastroenterólogos, ¿sí? Claro. Voy al gastroenterólogo porque siento que tengo gastritis. Claro, jamás un problema de estómago uno lo va a asociar con lo psicológico. Y ahora hay muchos también estudios que hablan sobre el segundo cerebro, que es el intestino, sí, que hay neuronas también ahí. Entonces ahora sí está como mucho más estudiado, visibilizado esta cuestión de que también el gastroenterólogo cuando analiza le dice, no, esto es psicológico, anda a consultar. Por supuesto que también hay tratamientos, ¿no? Para el colon irritable, por ejemplo, que también es muy común. Bueno, y la gastritis misma, y las recomendaciones alimentarias a la hora de saber que, además de tener ansiedad, bueno, qué cosas pueden ayudar a que, bueno, tenga un mejor tránsito intestinal. Pero sí, es un todo, somos un todo. Somos biopsicosociales, como siempre le digo yo a mis pacientes. ¿Y esto hay alguna manera de controlarlo? Porque te iba a decir curarlo, pero no es la palabra, porque al ser una emoción no se curan las emociones. Eso es lo que yo intento siempre explicar en la clínica, cuando las personas vienen, como a decir, necesito dejar de sentir lo que estoy sintiendo, necesito no sentir esto. Por supuesto, también es sumamente entendible las personas que padecen un trastorno de ansiedad. Dentro del trastorno de ansiedad tenemos varios tipos, ¿no? Pero cuando tienen ataques de pánico, por ejemplo, y cuando eso se torna un trastorno por ataque de pánico, que en realidad la sensación es muy intensa, físicamente y cognitivamente a nivel pensamiento, esa sensación de muerte, de volverme loco, o estas sensaciones físicas que en realidad no quieren volver a sentir. Se trabaja, por supuesto, con un abordaje terapéutico, pero se le enseña al paciente, primero que nada, a validar esa emoción que siento, la ansiedad, y no a luchar contra ella. ¿Sí? Tengo que aceptar que la ansiedad viene a manifestarse, a decirme algo, y esa tensión que estoy liberando a nivel físico me está queriendo decir algo. Es como un llamado a atención. Exactamente, que a nivel pensamiento o a nivel consciente no lo estamos haciendo, o estoy evadiendo la realidad o la estoy negando de algún modo. Entonces primero es aceptar, es validar esa emoción que me viene a decir algo, y a partir de allí empezar a trabajarla, desde, por supuesto, diferentes técnicas, ¿no? Para gestionarla, para aprender a regular mis estados emocionales cuando aparece, aprender a bajar un cambio primero, o sea, al tomar conciencia, a planificar y ordenar mi vida, porque también muchas veces el no tener planificado o al vivir como te decía hoy, el ajetreo constante, estoy como de aquí para allá o no sé poner en palabras lo que me pasa, entonces todo esto de tomar conciencia, bajar un cambio, darme tiempos de descanso, ponerme horarios, hacer ejercicio físico, tener una planificación en la alimentación también. ¿Qué tan importante es tener el tiempo para uno, hacer lo que a uno le gusta? Porque
generalmente en estas rutinas de locura que tenemos todos, no tenemos tiempo para uno mismo. Pero a la larga eso tiene también secuelas, ¿no? Exactamente. Yo lo llamo autocuidado, ¿sí? Y también quizás por ahí hasta suene un poco, pero yo lo llamo egoísmo sano, ¿sí? De decir, pienso en mí. O sea, yo soy importante y mi vida es importante y yo voy a vivir conmigo toda mi vida. Desde que, bueno, desde que nacemos hasta que justamente se nos termina la vida y tengo que acompañar ese vivir con el justamente cuidarme, es lo primordial, porque como también lo digo siempre, sin salud mental, ¿qué somos? Si no estamos bien a nivel mental, como en realidad todas las áreas vitales se nos desbaratan un poquito, o sea, todo se refleja en lo social, en lo laboral, en la familiar, entonces primero me cuido yo. Por supuesto, no habla de no prestar atención en el otro, ¿no? Pero si yo estoy bien, seguramente mi entorno también lo va a estar. Y cuidarme, autocuidarme, forma parte de esto que te decía recién. Hablando así con distintos profesionales, es como que en los últimos tiempos se le dio mayor importancia a las emociones, ¿no? Como esto, las emociones influyen en todo. Así es. Antes no era tan... Antes no, por más de que hace mucho tiempo que esto está, por supuesto, en la realidad, esto también siempre lo visibilizo y hay en otros países donde, fíjate, bueno, irnos un poquito lejos, ¿no? Pero en Europa, como es muy común hoy en día, hasta en los colegios enseñar inteligencia emocional. Hablar de lo que es el mindfulness, que yo te explicaba la vez pasada en nuestro encuentro anterior, hasta hacer grupitos, o sea, con los chicos, con los niños, enseñarles lo que es la calma, la regulación emocional, etcétera. Y bueno, esto en Argentina, creo que en la pandemia nos ayudó bastante a empezar a tocar eso. Más el tema. Exactamente, nos ayudó mucho a visibilizar eso realmente, a dar cuenta de que cuán importante es la salud mental y cuán importante es cuidarnos en todos los aspectos. Así que sí, en ese aspecto, si se quiere, pues fue positiva para rescatar. Viste que dice que de todo hay que sacar lo positivo. Así bueno, vamos a decir que la pandemia dejó muchas cosas negativas, pero algo positivo dejó. Es así. Entonces, ¿a qué uno tiene que estar atento? Y si uno se da cuenta que no está pudiendo manejar esta emoción, no tener miedo de hacer la consulta. Así es. No tener miedo, romper con esos esquemas o eso que traemos, esos prejuicios, diría más bien, bueno, que ya se están borrando a poquito, de que si consulto con un psicólogo porque estoy loco, porque tengo un trastorno, porque estoy enfermo, y no. Sacar eso primero que nada, porque bien decíamos, es una emoción, obviamente ahí cuando se patologiza es el problema y bueno, más aún es el abordaje, pero está bueno consultar a tiempo. Si empiezo a identificar esto que hoy te decía, algunas sintomatologías a nivel físico, orgánico, me empiezo a sentir inquieto, incómodo, a nivel social también, o no quiero salir de casa, eso es la famosa agorafobia. Me siento segura acá en casa, o hay ciertos lugares donde me siento seguro y ya me incomoda ir a espacios abiertos, a lugares de mucha gente. En el trabajo me siento incómodo, no puedo expresar lo que siento. Hay una variedad de cosas que como que nos pueden llamar la atención. En la facultad me pasa mucho con estudiantes universitarios del preexamen, del estrés y a su vez la sintomatología ansiosa que genera rendir un examen y a su vez ya no rendir. Como que no, me preparé, estudié todo, llegó el día, no me fui porque me bloqueé, no quise afrontar esa sensación. Cuando empiezan a pasar estas cosas de no afrontamiento, ahí son cosas que hay que prestar atención. Y consultar a tiempo es lo mejor. Y bueno, yo diría siempre, no solamente cuando me siento mal, entre comillas, sino para justamente que me enseñen. Sentirse para que mucho mejor. Exacto, para que nosotros... O estar preparados por si en algún momento nos toca. Nosotros los profesionales podamos enseñarles cómo regular las emociones, cuáles son nuestras emociones, qué es lo esperable, y por supuesto también a medida que vamos creciendo, y esto lo explicaba, vamos teniendo mayores crisis vitales. Y en los niños puede estar presente también la ansiedad. Sí, no es un área a la cual me dedico, pero sí.
Sí, también, niños ansiosos, Hay que niños con, estar los padres niños en con este caso, depresión. tenemos que estar atentos a eso. Así es, sí, no, el niño también, por supuesto que no se diagnostica así como, en algunos casos sí, en otros casos se tiene mucho cuidado en el diagnóstico, en la etiqueta diagnóstica, pero sí en el abordaje, en el trabajar justamente con el niño con la poca frustración, con hiperactividad, a veces que quizás tenga que ver con ansiedades o estado de ánimo bajo, con depresión. Sí, mucho cuidado en esas cositas porque en el niño es como, hay que ser más cuidadoso. No quiere decir que en el adulto no, pero Claro, más aún en el niño. Los niños dependen de los adultos. Así que así es, sí, también, por supuesto, en niños también. Qué lindo tenerte acá, Vic. Sí. Porque la verdad que son temas más comunes de lo que uno piensa y bueno, cualquiera estamos... Nadie está exento. Nadie está exento. Somos seres humanos. Podemos llegar a... Inclusive ustedes mismos, ¿no? Los Exactamente, nosotros también. Sí, somos seres humanos con una profesión pero que nos dedicamos a ello, pero lo cual no quiere decir que estemos exentos, así como el médico de padecer otras... ¿Alguna enfermedad? Exacto, alguna enfermedad. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en Jujuy 1176, primer piso. Ahí estamos, en el consultorio 4. Y en redes sociales me encuentran en lic.mariavictoriadíaz. Y hay de todo corrido María Victoria Díaz. Perfecto. Licenciada, bueno. Gracias por tu visita. Bueno, muchas gracias. Tenerte pronto nuevamente Exacto. y seguir hablando de gracias por la estos invitación. temas tan comunes. Un placer para mí. Con nosotros aquí la licenciada María Victoria Díaz, ya en el cierre del programa. Muchas gracias, Dieguito Blanco, como siempre, acompañándome del otro lado. Excelente programa.